Buenos días a todos, sean cordialmente bienvenidos a la primera sesión de lo que es el programa en psicología forense. Los dejamos con la doctora Patricia Esquivel Carmona, psicóloga y filósofa humanista y especialista en el área de la investigación desde el hermano país de México. Queda con ustedes la doctora Patricia Esquivel Carmona. Buenos días, Pati. Muy buenos días, es un gusto. Gracias por la invitación nuevamente al claustro. Doctor Iván, un placer. Pues vamos a iniciar. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Sería aquí importante si ustedes me apoyan a tener su cámara encendida para poderlos mirar. Sí, ya, bueno, estamos un poco muy lejos. Gracias, Johnny, ya te miré. Ok. ¿Anda por ahí alguien más? Y justo más en estos temas, Alexis, ya te pude observar, muchas gracias, bienvenido. En estos temas que es importante el face to face, ¿no? El podernos mirar y saber que hay un receptor del otro lado, la importancia de ello. Entonces, vamos a ver si alguien más se anima. Ya está Alexis, ya está Johnny. Sí, alguien más nos apoya con su cámara, muchas gracias. Acá en México son las 7, para allá ustedes son ya las 8. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok, gracias, Bella Santos. Y veo que tienes un excelente fondo ahí. Muy bien. Ok, pues vamos a iniciar. Es mucho contenido, tenemos tan solo una hora para ir abarcando, ¿sí? Todo este espacio. Hagamos apuntes. Sí te pido participemos también en esta sesión, porque muy seguramente tantas cosas que tendrás que aportar. ¿De acuerdo? Pues vamos entonces, si me permiten, voy a compartir. Ok. Sí, ay, nos faltaron compañeros que nos puedan ir apoyando en encender su cámara, ¿verdad? La importancia de que acotemos distancias, pero no dejemos de mirarnos. Es un tema muy importante. Muy bien, voy a irme a mi presentación, ¿sí? Como lo acaba de decir el doctor Iván, agradeciendo su invitación. Ok, nos vamos a, bienvenidos, la sesión del día de hoy vamos a trabajar análisis de la conducta criminal, psicología delictiva, ¿sí? Su servidora Patricia Esquivel Carmona. Y pues bueno, iniciamos con una imagen. ¿Quién es ese personaje? ¿Alguien me puede ayudar? Sigmund Freud. Ok, ¿qué sabemos de él? Platícame, apóyame. Es considerado el padre del psicoanálisis. Hizo realmente varios aportes hablando sobre los complejos que puede tener, como que las etapas por las que atraviesa el ser humano. También habla de lo que es el yo, el super yo, el ello, de las etapas del consciente, el inconsciente y subconsciente. También aportó teorías sobre complejo de Edipo, complejo de Electra, varias cosillas. Muy bien, muchas gracias por todo este resumen que nos haces de Freud, ¿ok? Y pues bueno, es mi punto de partida, va a ser un referente teórico también aquí fundamental, entre otros personajes que estaremos identificando, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Pues voy a seguir con este avance. Como aquí lo dice, ¿no? Freud propuso esto complementando lo que nos dice nuestra compañera, va a proponer la teoría de que los síntomas, ¿sí? Tienen una causa, un núcleo traumático, ¿no? En este caso, cuando vamos a hablar de análisis de la conducta, ¿sí? Ahorita no le agrego el término criminal, ¿sí? Pero vamos a ver ese análisis de la conducta precisamente como un síntoma de lo cual nos habla la propuesta de Freud, en este caso de Sigmund Freud, ¿sí? Como una causa de los núcleos traumáticos, ¿verdad? Y sobre todo reprimidos en el inconsciente por ser normalmente inaceptables para algo que nos dijo nuestra compañera, para ese yo,
¿sí? Ese yo del sujeto, y postulo, y en este caso postulo que estos núcleos consistían en uno o varios sucesos precoces de la experiencia sexual, ¿sí? Entonces nos quiere decir que estos sucesos, ¿sí? O estos sucesos precoces de experiencia sexual, pues van a ser pertenecientes a la temprana infancia. Vamos a ir viendo incluso, esto lo dice en el 1896, es de donde se cita estos contenidos, que de hecho quería mostrarte uno de sus libros que tengo aquí, pero bueno, voy a ir citando de dónde se subtrae la información para que tú lo tengas, sí, como un referente teórico. Ok, por esta parte, pues bueno, creo que ya te das cuenta que vamos a citar sobre todo pues la infancia, ¿verdad? La infancia en un término como una causa de un núcleo traumático que vamos a ir refiriendo en el trayecto. Vamos a ir avanzando, ¿sí? Quiero que me apoyes. Sé que hay varias teorías, desde Erickson, las etapas del crecimiento. ¿Qué se forma en la infancia? ¿Quién me puede apoyar? ¿Por qué la importancia de la Los infancia? apegos. Ok, apegos, acabas de mencionar. ¿Qué son? Platícanos, por favor. Los apegos son como la conexión que realiza un ser humano con otro ser humano. Y los apegos pueden definir comportamientos futuros. Por ejemplo, el primer apego de un niño debe ser con la madre y luego de eso va a desarrollar apegos con el padre. Pero el principal y el que define mucho las conductas del adulto son el apego hacia la madre. El apego a la madre. Gracias, aquí acabas de referir un apego a la madre. Ok, sí. ¿Qué más? ¿Qué se da en la infancia? ¿Por qué es la importancia? Ahorita no nos vamos a ir a infancias destino, porque es todo un término que lo vamos a ir desmenuzando. Sin embargo, ¿qué más? Tú como persona, como individuo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué se construye en la infancia y por qué incluso es un término del cual vamos a derivar algo que nos mencionaba, ¿sí? Es, ¿sí?, importante un síntoma de un núcleo, pero queremos ver, todavía no llegamos a la parte traumática, pero sí queremos identificar qué más se construye en la infancia. La Adelante. La formación, los sentimientos, es cuando uno va iniciando pues sus etapas, va, como dijo la compañera, conociendo todo lo que tenemos a nuestro alrededor, el amor que nos dan, los maltratos que nos dan, o sea, ese conjunto de cosas también nos van formando. Ok, gracias. Entonces vamos a ir recogiendo todos los procesos cognitivos que se van teniendo, ¿ah? Entonces, desde el aprendizaje, conductas, ¿sí? O sea, vamos a ir recogiendo toda la construcción en la infancia, ¿sí? Me gusta cómo lo dices, desde la formación, sentimientos, amor, lo que dice nuestra compañera apegos. Una participación más para ir ya terminando este punto de infancia, para ir avanzando. La personalidad. Ok, ¿cómo es eso? Es muy importante, de hecho de ahí es un parteaguas. Así es, se forma, bueno, la personalidad nuestra está 50% ambiental, 50% genético. Vamos a obtener una parte de nuestros padres y lo otro se va a desarrollar con todas las cosas que veamos y que vivimos alrededor nuestro. Por eso las variaciones que hay en las personalidades. Nadie tiene la misma personalidad porque todo va por genética y pues por ambiental. Muchas gracias. Y ahí incluso podemos citar, independientemente de las teorías de personalidad de algunos teóricos, como, vamos, ahí vamos a ver nuestro temperamento, ¿verdad? Ahí vamos a ver, justo en una clase estábamos viendo si en las pruebas del ITPJ podemos identificar ciertos rasgos de temperamento, que es lo que se mide, pero estábamos viendo si son permanentes o son variables, ¿sí? La construcción de la persona, pues bueno, nada es permanente, es variable. Sin embargo, algo que acabas de mencionar, el temperamento, ¿sí? Es una formación básica, de ahí va a depender cómo va a ser mi carácter, mi personalidad,
¿sí? Y que incluso varios teóricos filósofos también hablan desde dónde surge nuestro temperamento, en el cual podríamos decir algo muy claro, ¿sí? Va a depender dónde estuve, dónde estoy, dónde me formé, todos estos componentes que ustedes acaban de mencionar, mi formación, mi sentimiento, personalidad, el amor, el apego, etcétera, etcétera, van a derivar en un proceso cognitivo. Muy bien, nos vamos entonces a esta aseveración, ¿sí? Como tal no la es. Finalmente aquí fuese el humano como ser perverso. Vamos a ir avanzando en este punto importante porque ahí quiero citar un poquito la antropología del ser humano. Para ello me voy a ir, ¿sí? Con Rousseau, cuando nos dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Por qué llega a esta conclusión Rousseau? Primeramente, esta frase la expuso Rousseau plasmando su ideología en un discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Esto que acaban ustedes de mencionar como inicio, ¿sí? Esto que acaban de hablar, de esta construcción que cada ser individuo va a ir generando, él dice que nace bueno, pero la sociedad va a ir corrompiendo en esa construcción, formando o deformando. Quisiera escuchar qué piensan acerca de esto que nos dice Rousseau, ¿sí? En el cual, pues bueno, no lo afirma, no lo asevera como tal, pero es una postura que él habla y lo habla desde el origen de la desigualdad entre el hombre. Adelante, ¿quién quiere compartirnos? Bueno, Bella Santos, buenos días. Yo pienso pues que en el fondo es cuando las personas quieren como estar bien con la sociedad, estar bien con las amistades, estar bien con el círculo social, y entonces ahí es donde se va transformando su forma de ser. Ya entonces quiere agarrar conductas similares a las de las otras personas que están alrededor. Ok, o sea, nosotros replicamos, ¿eso mencionas? Sí, intentamos como ser igual que las otras personas que están a nuestro alrededor, como para encajar con el grupo, por así decirlo. Entonces, si la persona tiene una conducta mala, entonces voy a tratar de ser mala para que caerle bien a esa persona y estar en su círculo social, por así decirlo. Si es una persona de recursos, entonces tratas como de estar igual al nivel, pero aunque no lo puedas estar. Entonces, ahí es donde se van formando la sociedad, perdón, la persona en base a la sociedad. Ok, estoy anotando esto que me dices, se va formando en base de la sociedad. Muy bien, vamos a escuchar, muchas gracias por esta participación, vamos a escuchar otra perspectiva. Buenos días. Buenos días. Sí, coincido mucho en lo que dice la compañera Bella, es que el hombre de verdad nace bueno y lamentablemente es por eso de querer imitar algunas situaciones para ajustarse al modelo que se le esté dando en su entorno, puede que adquiera características y actitudes que vayan contrarias a los principios cuando nació, porque ningún niño nace para el mal, eso está claro. Ningún padre engendra un hijo para que sea malo. De su principio es que sea bueno, pero entonces, como dijo aquí la compañera y coincido con ella, la sociedad lo va absorbiendo y si no tiene la suficiente capacidad de poder resistir esta, deja caer en la misma. Puede ser para tanto el mal extremo como para imitar y entonces replicar algunas situaciones que no son totalmente saludables para él. Y entonces cae en ese círculo y se va absorbiendo. Muchas veces fácil salir algunos, otros difícilmente pueden salir de ahí, pero sí, el hombre de verdad realmente nace bueno. Ok, muchas gracias. Que ahí hay un término de reeducación que ahorita lo voy a citar. Sí, levanto, muchas gracias por esta participación. ¿Había otro compañero o compañera? Sí, profe, ahí ese tema es muy controversial, es un tema muy profundo dentro de la filosofía, ¿no? El hombre que nace bueno, la sociedad lo corrompe, ¿sí? Pero
la compañera anterior hablaba algo muy importante que encaje en ese término donde estamos en un ambiente, lo que es el ambiente, la parte genética, ¿sí? Porque muchas veces el individuo dirá, sí, él nació bueno, pero ¿qué pasa cuando el niño desde muy pequeño es violento? ¿Qué pasa? Ahorita lo vamos a ver en qué parte O sea, cerebral se encuentra. entonces, ahí, o sea, ya ahí también tiene que ver muchas cosas que va dentro de la genética. Yo pienso que el hombre nace con las dos identidades, simplemente que el ambiente donde él se va desarrollando va cultivando, ya sea el bien o va a ser el mal. Entonces ahí es como una libertad racional, podríamos decir, ¿no? Porque yo decido ser bueno o decido ser malo. ¿Ve? Entonces, hay algo que influye dentro de lo que decía la compañera, el ambiente, la parte genética, la parte que pasa, porque conocí un caso donde ese individuo se creció en un ambiente muy violento. Entonces, entonces yo decía, pero si tú creciste en un ambiente muy violento, eres una persona pacífica, eres esto, entonces los demás que estaban en ese círculo, o sea, o sea, ahí es donde yo digo, o sea, nacemos con las dos identidades, el desarrollo de la personalidad nos va identificando. Ok. Recuérdame tu nombre, por favor. Sergio González. Muchas gracias, Sergio. Voy a recoger todo esto en un momento. Referente a la teoría y a la aportación, ¿sí? Efectivamente, todos nacemos siendo buenos, libres y felices, ¿verdad? Pero el contacto con la sociedad nos va a quitar todo esto. Y para volver a nuestro estado natural, ¿sí? Va a ser necesario modificar la estructura injusta de la clase y beneficio a través de un contrato social, ¿sí? Este contrato social que permite un reparto equitativo de oportunidades y beneficios donde es garantizado el bien común o, en este caso, el bien comunitario. El ser humano tiene una dualidad permanente, es una dualidad permanente en todo momento, ¿sí? Y lo hablamos desde lo simple, cuando digo, es que se envidia pero de la buena. No, pues no existe, es de la mala. Tú sientes envidia, tienes emociones negativas. Por supuesto que sí. Y vamos a identificar en qué parte de nuestro cerebro también radica la maldad. También radica nuestra parte oscura. Y es algo muy fuerte de repente decir, bueno, o sea que la doctora nos está diciendo que yo tengo un lado oscuro y que también soy mala. Sí, sí, y es una aseveración como tal es como tal, déjame platicarte un poquito desde nuestras raíces. Nosotros acá en México, no sé si ustedes también tengan la piedra obsidiana, desde nuestros antepasados, desde los mexicas, ¿sí? Que no son aztecas como tal, no, se hizo como tal una generación mexica, una cultura mexica. Nosotros veíamos desde nuestras obsidianas, que es una piedra, ¿sí? Negra, ¿sí? Verde. Ellos usaban ese espejo humeante donde te observabas y veías tu lado oscuro. Podías ver esa dualidad permanente que estaba, esa envidia, esa ira, ¿sí? Ese rencor, ese odio, etc. Aquí lo importante era reconocer y aceptar que tenías presente. Decía nuestro compañero Sergio, ¿en qué momento y en dónde puedo aceptar que desarrolle esta maldad? Que desarrollo, me quiero ir al lado oscuro. De hecho, dentro de la psicología también tenemos nuestros arquetipos. Esos arquetipos son 12, en la psicología utilizamos 6, ¿sí? Que son en luz y son arquetipos en sombra, ¿sí? Puedo ser una guerrera en luz o puedo ser un guerrero en sombra. Y creo que en la historia hemos conocido infinidad de guerreros que han estado en sombra y que utilizan, ¿sí? Toda esa inteligencia, y está Hitler, utilizan todo eso con una connotación totalmente oscura. Pero bueno, vamos a irle avanzando, ahorita vamos a irlo viendo, ¿sí? Por supuesto, también lo que decían nuestros dos compañeros antes de Sergio, ¿sí?
Por supuesto que la sociedad influye en una construcción, lo social. Somos parte de esto que acabo de referir, de esta parte social. Sí, y por supuesto que también actuamos, ¿sí? También, pero también somos conscientes. Eso es lo que nos va a diferenciar, que desde que el ser humano viene aquí, puede diferir entre qué es lo bueno y lo malo. Por supuesto que sí, ¿sí? Tiene ese consciente para poder elegir y decidir, ¿sí? Pero bueno, vamos a avanzarle un poquito más, ¿sí? Aquí hay otro personaje, Hobbes. El ser humano es malo por naturaleza. Fíjate cómo está ahora a otra contraposición. De modo que para poder convivir se necesita un poder absoluto, una ley, ¿sí? Una ley autoritaria que controle el impulso agresivo que surge dentro de la motivación egoísta de todos los seres. Me gustaría ahora escuchar por qué entiendes que para Hobbes y Maquiavelo, que ahorita también voy a abordar a Maquiavelo, ¿sí? ¿Por qué nos dice que el ser humano es malo por naturaleza? ¿Por qué Hobbes presenta esta teoría que incluso, ¿sí? Voy a citar un poquito, irme a la antropología. Los griegos escolásticos en aquel entonces creían que el hombre, ¿sí?, es bueno por naturaleza, mientras que Hobbes, ¿sí?, en 1588 hasta 1679, él decía, este filósofo inglés afirmaba que el hombre es un animal guiado por sus instintos naturales, incapaz de controlar sus impulsos, enfocado en saciar sus instintos, evitar el dolor y sobrevivir. Fíjate cómo dice, no quiero sentir el dolor, pero sí quiero sobrevivir, ¿ok? Es ahí cuando de repente utilizas y escuchas esos términos, ¿no? De que lloren en mi casa, que lloren en la suya, que lloren en la suya, ¿sí? Y te vas a dar cuenta de varios componentes que de repente son rasgos animales, que bueno, pertenecemos al mismo núcleo, ¿sí? Pero finalmente esos rasgos de aniquilación hacia el otro. Dice que todos los seres humanos tienen las mismas aspiraciones. Cuando no logran cumplirlas, nace en ellos un sentimiento de odio. Y cuando las logras, surge la desconfianza y para prevenir atacan a los demás. El hombre es un lobo, ¿sí? Es un lobo para el hombre. Qué interesante, es un ser egoísta que busca su bienestar propio y para conseguirlo necesita someter a los demás a través del miedo. Y nos dice Hobbes que en esta lucha constante de todo contra todo hace la vida humana insostenible. Es por eso que el hombre decide buscar la paz, es decir, crear esos pactos entre ellos que regulan su conducta y poder vivir en sociedad. Claro, si no existiera la norma, la ética, bueno, ¿cómo viviríamos como animales? Y aún así, ¿cuántas personas no pasan por encima de? Ok, ellos nos dicen que de ellos, de acuerdo, ¿sí? De acuerdo a todo, siguen siendo un acto egoísta donde predomina el uso de los demás para garantizar el cumplimiento de este contrato social. Se debe instaurar un gobierno al que todos los individuos transfieran su poder. Por eso también la capital, el gobierno, etcétera. Y esto, ¿sí?, es el Estado todopoderoso para Hobbes. Lo representa la economía, lo va a representar la religión, la moral, ¿sí?, el castigador, el devorador de los individuos que no cumplan con el contrato social establecido. O sea, detrás de todo esto, de este contrato social para poder vivir en sociedad, yo puedo decir, mi compañero ya obtuvo este puesto, él ya viajó, él ya esto, y dentro de mí, ¿sí?, esa parte, ¿sí?, envidia, esa parte de decir, ¿y por qué yo no? Ay, otra vez ya se va a ir. Ay, no, es envidia, pero de la buena, ¿sí? Ay, no soy egoísta, no soy celoso, no soy posesivo, no soy neurótico. No, yo no lo soy.
pero me dice mi conducta y mi norma que me regula. No, yo soy bueno, ¿sí? Yo soy bueno, la estrellita, ¿sí? Yo me conduzco, a mí me han dicho que debo ser bueno y me controlo y soy muy paciente, etcétera, para poder encajar. Y el que me digan que soy malo, no. Eso es para las personas malas, feas, que no. Imagínate qué fuerte lo que nos dice Holmes en una de sus teorías. Ahora sí, quiero escuchar tu participación. ¿Qué piensas de esto? Sí, Johnny, primero que tenga la mano Ay, ahí. gracias. Gracias. Saludos, mi nombre es Johnny Fan. Buenos días. Bueno, según el criterio de Maquiavelo, al igual que Hobbes, dice lo contrario a lo que piensa Rousseau. Ellos tienen la forma de pensar, ellos indican que el ser humano nace desde el nacimiento, viene con maldad, nace con maldad porque necesita como subsistir, es lo que tengo entendido, ellos necesitan subsistir y por esa razón nacen malos. Nacen con ese como con esa característica, pues, de, de, de poder subsistir, además de alcanzar sus finalidades. Por eso tienen esa característica, es lo que indican ellos. Ok, muchas gracias, Johnny. Sí, ¿quién más? Veo que tienes tu manita levantada. Namesis también, Sergio. ¿Quién era primero? Apenas dejé de compartir. Alexis Barrios. Ok, gracias. Adelante. Sí, muy buenos días, profesor, buenos días, compañero. Esta postura de Hobbes indica obviamente que el hombre tiene ese instinto natural, por naturaleza, obviamente, y solamente y exclusivamente busca satisfacer su propio yo, el egocentrismo de sí mismo y sus necesidades propias. Y para esto es requerido la norma jurídica que nos acondiciona o nos propone un estilo de conducta que no nos prohíbe las sanciones, las condiciones jurídicas judiciales, la normativa no prohíben una conducta, sancionan una conducta. Entonces es necesario estas reglamentaciones, como usted lo dijo, profesora, el Estado, el gobierno, estas serie de normativas para poder acondicionar al ser humano a que mantenga. Sin embargo, yo soy partícipe de esta teoría un 50 y 50. La teoría de Freud, en donde el yo se supera, o super yo, más bien supera las otras personalidades, es intrínseco también el ser humano. Podemos nacer bueno o malo, como dice el compañero Sergio, tenemos ambos, y esto va más bien también con si la fe, creo, estudiando un poco todas las religiones, comparten la misma teoría. El hombre tiene dos balanzas y nacen con ellas por naturaleza. Hay un litigio, como usted dice, interno permanente entre nosotros, en pequeños detalles en donde yo hoy puedo decir, voy a hacer esta acción, y esa acción realmente es no es ética y es inmoral, es hasta ilegal. Y hay pensamientos, conductas que no tratan en lo ilegal, pero no son necesariamente correctas. Y siempre, como personas, estamos en esta disyuntiva. En un pequeño pensamiento ya tenemos características, una conducta mala, un pensamiento negativo, que hasta vez no lleguemos a ejecutar. Las normativas dice que lo que se sanciona son las acciones y no los pensamientos. Y podemos decir, usted hoy me cayó mal y quiero liquidarla. Ya yo estoy demostrando un indicio de una conducta perversa, agresiva. Sin embargo, no la ejecuto. Ok, claro. No señalaba ante la ciudad, pero tengo esa disyuntiva por dentro, ¿verdad? Así que este es mi aporte. Creo que tenemos pero tenemos algo maravilloso como personas, el poder de decisión y el arrepentimiento. El arrepentimiento y la reflexión son dos características propias del ser humano que nos ayuda a reivindicarnos en una conducta correcta, porque no me atrevo a decir qué es bueno, qué es malo, porque para costumbres o temas religiosos o temas moralistas, lo que yo considero bueno, otra persona para ella es mala y viceversa. Lo que esta persona considera malo, pero para mí no es nada malo, más bien es normal o bueno. Así que tenemos esa parte como pues, personas.
Muchas gracias. Muy bello esto que nos compartes. Sí, tengo ahí manitas. No sé el orden, discúlpeme, no vi el orden. De hecho, por eso dejé de presentar para poder observarlos. ¿Alguien vio el orden y me puede apoyar en decir quién sigue? Vamos a ser breves y vamos a Creo avanzar. que iba de María Isabel primero y Nemesis después, si no me equivoco. Ok, vale. En ese orden que nos está compartiendo nuestro compañero. Por favor, adelante. Buen día, compañeros. Al igual que el licenciado, estoy de acuerdo. Nosotros nacemos con ambas características. Lo que nos diferencia es la conducta, o sea, la forma en que nosotros lo transmitimos a los demás. La envidia es una conducta que todos en general la tenemos, como dice la licenciada Patricia. Envidia de la buena no existe, envidia es envidia. Y como seres humanos, lo que nos regula son las normas, porque si las normas no existiesen, seríamos como estos animales, vamos por la presa que queremos y vamos a obtenerla a cambio de lo que sea. Pero lógicamente, pues que las normas conductuales son las que regulan al ser humano y por eso, pues, nuestro comportamiento se ve limitado hasta un cierto punto. Ese es mi aporte. Ok, muchas gracias, Isabel, qué bello nos dices. Me voy, Aide, no, tú dime, sí, yo no sé si era Aide, dime por favor quién seguía. Sergio, Aide. Hola, Nemesis. Ay, gracias, discúlpame, Némesis. Adelante. Hola, buenos días. Saludos a todos. En efecto, como lo compartió el licenciado, más que la teoría de Rousseau, me baso en la de Hobbes, porque en efecto todos tenemos la capacidad de maldad y el compañero en la teoría de Rousseau explicó de que hay niños, inclusive que desde su entorno, desde que ya están pequeños, son crueles indistintamente de que alguien les haya enseñado esa conducta. Por eso es necesario dentro de todo en la sociedad el brazo coercitivo que nos dice esta acción no se puede hacer porque ya esta acción radica en un delito o radica en maldad. Inclusive si nos vamos desde la parte de la teoría del cristianismo o de la parte de la religión, se dice que el ser humano peca palabra, obra y omisión inclusive en sus pensamientos. La omisión porque no comete la acción, pero ya la está pensando. Inclusive quien no le ha dicho a alguien ojalá que se caiga, o ojalá, ya esos son pensamientos malos, pero es por la dualidad que tenemos nuestros perfiles psicológicos de que vamos a ir ejecutando conforme a nuestra supervivencia. Nadie sabe en algún momento en una capacidad de reacción, en un choque, si la persona se enfrenta, por muy pacífico que tú seas, tú no vas a dejar que te golpeen, tú vas a tratar de reaccionar, vas a buscar un objeto contundente y creo más bien en esta teoría de que sí tenemos algo malo y es por la capacidad de la supervivencia. No es que todos somos alma puras, hay inclusive niños que desarrollan maldad crueles contra los animales y eso nadie se lo enseñó. Entonces, ahí sí más me inclino por esta teoría. Gracias. Gracias, Némesis, por tu aportación. Ahora sí, Aimé y cierro con Sergio. Adelante. Sí, buenos días, profesora, compañeros. Yo comparto mi opinión. Yo pienso que eso que, por lo menos los que piensan que hay personas que ya vienen siendo malos, yo no comparto eso. Les explico por qué. Yo pienso que los niños, vamos a empezar con los niños, ellos copian, ellos copian conductas que vean en el hogar. Por eso que desde ahí es la raíz de que ellos copian lo que es la violencia doméstica, el maltrato en el hogar. Lo que ellos ven cuando ellos crecen, lo copian. También que eso que indica la compañera también de los niños con esas conductas con los animales. También he visto eso, pero también ellos copian esos ejemplos cuando ven a alguien más que realiza estas conductas. Y también tenemos que ya enfocaron lo que es relacionado a la iglesia, el cristianismo, pero también ningún compañero ha tocado el punto importante. Recuerden que los niños de estos tiempos tienen más acceso a la tecnología que nosotros.
Nosotros en los años 90 no teníamos el acceso que tienen los niños a partir del 2000 hacia acá. Entonces ellos ven a veces programas que no deben, o sea, son ejemplos negativos. Ven cosas que no deberían para la edad que ellos tienen. Entonces, cuando son adolescentes también tratan de encajar para que sean aceptados en algunos grupos y a veces cometen actos que ellos saben que está mal porque tienen el conocimiento y el principio, pero con el simple hecho de encajar, ellos a veces se sienten presionados y obligados para poder que sean aceptados. Entonces son diferentes, el origen o la base de eso son diferentes, pienso que son diferentes que se dan en algún momento. Algunas personas por obligaciones que se sienten para encajar, otras personas porque ven los ejemplos. Yo siento que eso que explican que los niños ya vienen con a veces las maldades desde ellos mismos que lo traen, yo no pienso. Yo digo que eso es lo que ellos ven. Acuérdense que la persona adulta es el espejo para el niño. Yo digo que ellos realizan las conductas es porque ellos copian. Es mi punto de pensar, profesora. No, muchas gracias por tu perspectiva, por tu punto. Te agradezco que lo compartas. Cerramos con Sergio. Stephanie, me das ahorita un momentito y mira, ya te anoté aquí para darte la palabra. ¿Sí? Por favor, adelante. Ok, con respecto a lo mencionado anteriormente por los compañeros, nosotros los seres humanos en realidad no nacemos ni con maldad ni que tampoco somos buenos. O sea, nosotros nacemos sin ningún tipo de conciencia y nuestra conciencia pues se va desarrollando ya a cierta edad, inclusive los recuerdos y todo esto. Lo que menciona la compañera es muy cierto. Nosotros estamos predispuestos a ciertas cosas por una parte genética y además de eso estamos predispuestos a todos los sucesos ambientales. Y se puede leer, por ejemplo, en bibliografía acerca de asesinos seriales tipo Ted Bundy, podemos leer diferentes personas que han cometido crímenes que hasta el día de hoy son referentes cuando se estudia psiquiatría o psicología, por ejemplo. Estas personas empezaron con conductas, por ejemplo, a lastimar a un animal o lastimar a otro ser humano, porque sí venían de hogares que tenían partes dañadas. Venían de hogares donde había prostitución, donde había abuso sexual, donde había abuso físico o donde había conductas inadecuadas. Estaban expuestos a situaciones como pornografía, violencia, venían de barrios pobres, desde situaciones precarias. Entonces, todas estas cosas son como el cóctel para poder formar un ser humano que rompa los estándares de la normalidad. Entonces, ¿qué sucede? No es que nosotros venimos siendo malos, es que hay situaciones que nos van a agarrar y nos van a ir convirtiendo en el ser humano en el que nos vamos a formar el día de mañana. Y como usted mencionó anteriormente, nosotros tenemos una parte mala por naturaleza que puede salir a flote en ciertas situaciones, pero lógicamente no todos logran exacerbar. Hay algunas personas que llevan esa maldad al límite y hay otras personas que esa maldad la tienen ahí muy, muy interna y la dejan ahí, como quien dice, dormida. Pero realmente nosotros los seres humanos no nacemos con ninguna conciencia ni de maldad ni de ser buenos. Esas situaciones se van a ir desarrollando desde que nosotros empezamos a hacer conexiones con otros seres humanos y con las situaciones ambientales por las que estamos influidos. Okay, muchas gracias, Stephanie, por tu aportación. Y ahora sí, Sergio, cerramos con broche de oro contigo. Profe, yo con la compañera que la antecedió a la compañera le voy a contradecir, porque ella decía de que sí, que no nacemos, pero me pongo, yo creo, me gusta, voy aquí a tocar el tema de la dualidad, que usted creo que fue Aristóteles Platón, que hablaba del alma y el espíritu y toda esta cuestión en temas religiosos. Yo creo que, ¿qué pasaría cuando un niño pega inconsciente? Vamos a poner un niño de 3 años. Él pega, le da un manotazo a la mamá. ¿Está haciendo uso de la razón? ¿Es violento? O sea, ya viene. O sea, eso, como decía la compañera ahorita, es algo que puede desarrollarlo como no lo puede desarrollar. Y eso que habla la compañera de que traemos arrastres, heridas de la infancia, sí, es probablemente.
y sea la causa de que puede ser inconsciente. Yo soy de la teoría de que todo, hay un filósofo que decía que todas las ideas están plasmadas, solamente que el ser humano tiene que recordarlas. ¿Ve? Entonces, yo estoy 100% de acuerdo. O sea, las ideas ya vienen, por lo menos Vygotsky decía la zona de desarrollo próximo. Y es verdad, vamos desarrollando a medida de que el ser humano nos van diciendo este es el color rojo y lo vamos pronunciando. Ya en nuestro intelecto está el color rojo. Simplemente que por medio de una persona vamos a ir desarrollando eso. Entonces, eso es lo que realmente, o sea, todos nacemos. Y yo creo que esa es la forma más racional, lo que decía la compañera acá, de que obviamente que hay heridas del pasado y que las pueden desarrollar y no las podemos desarrollar, sí. Y Sigmund Freud también decía que hay heridas que están guardadas más profundo en nuestro inconsciente, muy peligrosas, ¿no? Entonces eso creo que también es parte y los temas religiosos de que sí podemos hacerlo o no podemos hacerlo, yo creo que siempre nos va a decir la religión que todo es malo y que debemos ser unos seres humanos con valores y principios, pero yo creo que, vuelvo y repito, la libertad y eso que dice que anteriormente te hablaba de que la racionalidad, creo que era de que hablaba usted de la racionalidad y yo decía, pero digo, ¿qué pasa cuando somos irracionales? Porque a veces por lo menos yo me pongo a leer casos de psicología y yo me decía, pero ¿somos racionales? ¿Somos especie humana? O sea, ¿qué somos? Porque hay cosas que se te escapan de las manos de ser un ente racional a ser un ente intuitivo. Entonces, eso es peligroso. O sea, Claro. ¿cómo comprender el interior del hombre, ¿no? Es tan complicado, ¿no? Y yo creo que eso muy bien los desarrollaron los filósofos, por lo menos Santo Tomás de Aquino, San Agustín, que hablaba también toda esta parte. Y bueno, este es mi punto de vista. Yo creo que, yo digo, estoy de la teoría que nacemos buenos y nacemos malos. Una cosa que lo desarrollemos, pero ya todo está plasmado desde el universo. Muchas gracias, Sergio, por tu aporte. Nos vamos a ir aquí, para ir cerrando esta parte. El hombre no está ligado a ninguna ley natural, como lo manifiesta Tomás de Aquino, que es algo que nos dice Sergio, sino un ser motivado por pasiones, por deseos. No es malo ni bueno. El hombre debe dejar de guiar sus propias pasiones porque su naturaleza en él, porque hay una naturaleza en él. Pero tener un control adecuado de estas pasiones o de ellas de tal manera que permitan vivir en sociedad, ¿sí? Estableciendo normas de convivencia y resguardadas por el Estado, en este caso, que pueda cumplir a través de ese convencimiento, ¿sí? Entonces, quedamos que el hombre no está ligado a ninguna ley natural como lo manifiesta Tomás de Aquino, sino por un ser motivado de pasiones y deseos. No es malo ni bueno. El hombre debe dejar de ser guiado por sus pasiones porque su naturaleza en él, ¿sí? Pero en él debe de tener un control adecuado de ellas, de tal manera que permitan vivir en sociedad, ¿sí? Sí, tengo hambre y no he comido y quiero ir y quitarle eso que el otro tiene mucho, ¿sí? Pero también tengo que regirme por una normatividad. Le deseo lo peor porque me hizo esto, deseo incluso la muerte porque me violó, porque abusó, no puedo perdonarlo, etcétera, ¿sí? Pero tampoco puedo vivir cargando con eso. Precisamente por eso hay un estudio, un área específica, una rama detonada de la filosofía, ¿sí? Que a su vez se fue convirtiendo en ramas, que es la psicología, ¿sí? Precisamente para abordar todos estos temas, ¿sí? Y tratar de esos inconscientes hacerlos conscientes para poder vivir de una manera social, ¿sí? Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Sí? ¿El hombre es bueno o Maquiavelo dice que el hombre es malo, perverso por naturaleza, a menos que precise ser bueno, al menos que digas, es que me voy a conducir de esta forma, ¿sí?
Aún más bien, a diferencia de los pensadores que mencionaban que el hombre florentino está convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza, que la maldad humana, escucha, es intrínseca a su condición. Los hombres son miseros, más aficionados a los bienes que a su propia sangre. Puedo decir que tengo en mi sangre violencia porque crecí con ella, porque fui educada a base de golpes, violencia, vi cómo fue golpeada mi madre, etcétera, etcétera. Entonces traigo la violencia, ¿sí? Y que hay situaciones que me la van a detonar, por supuesto, una injusticia, un acto, defender, ver incluso un acto que me llega a mi contrarreflejo y digo, de aquí va a salir mi violencia. Puedo aceptar que vivo y crecí con ella, ¿sí? Puedo también aceptar, no soy ni bueno ni malo, simplemente sé que hay una dualidad. Así como tengo héroes internos, también sé que hay situaciones en las cuales tengo una terrible envidia, ira, bla, 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 y que también pueden salir de mí aquellos pensamientos tan oscuros y destructivos, también lo sé, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver cómo nuestra parte cerebral en la neocórtex se encuentra el cerebro racional del que nos hablaba. El que de repente digo, raciono, no puedo estar todo el tiempo irracional, porque por ello no podría incluso ni vivir en una sociedad. Tengo que racionarlo, no sé tampoco qué es bueno para el otro ni qué es malo para el otro, pero sí tengo, desde que el hombre existió, sí sé que si pasa esto, efecto causa, también va a pasar esto, ¿sí? O sea, sí tengo esta parte, sí tengo la parte que tengo tanta ira y tanto odio y quiero destruir y destrozarlo, pero si lo hago, sé las consecuencias de lo que va a suceder. Entonces la neocórtex se va a encargar de mi cerebro racional, donde pienso, ¿sí? Pienso. En el cerebro límbico siento mi cerebro emocional, ¿sí? Estos tres cerebros, ¿sí? Que incluso un segundo cerebro, que lo hablamos desde la parte física, también está mi estómago, que es otro cerebro. También hay veces que actúo por el estómago, ¿verdad? Por esta parte emocional, donde está la víscera, donde me puedo encontrar, ¿sí? Con todas estas emociones y que muchas veces, ¿sí? Puedo decir, desde este simple ejemplo, compañeros, compañeras, desde este simple ejemplo, decir, es que yo pienso lo que digo. A mí no me importa, yo digo lo que siento y no me importa cómo esté en el momento, iracundo, etcétera, que de mi boca va a salir, ¿sí? Infinidad de cuchillos que van a lacerar y cortar. Y ahí es cuando digo, sí, la lengua no tiene dientes, pero muerde, lastima, hiere y saca lo más profundo de nosotros, porque también se resguardó dentro de nosotros algo ahí, ¿sí? Y también está la parte reptiliana, mi cerebro reptiliano, mi cerebro instintivo de supervivencia, que muchas de las cosas que he hecho, ¿sí? Este cerebro primitivo que está ahí presente, que también me ha hecho actuar para sobrevivir, ¿sí? Que incluso puedo decir, no importa, yo actúo, no sé qué pase, pero yo tengo que sobrevivir o tengo que hacer que incluso las personas que quieran también sobrevivir, ¿sí? Entonces, esta parte, esta función cerebral está presente aquí, en estos tres cerebros que también le llamamos, y hay quienes ya le agregamos el cuarto, que es el estómago, pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? Ok. Posteriormente me voy a encontrar con este maravilloso lóbulo frontal, aquí, ¿sí? Este lóbulo frontal, ¿sí? Hay neurólogos que aseguran haber encontrado la región del cerebro donde reside la maldad, ¿sí? En la mayoría de los casos, este comportamiento se presenta como una mancha oscura en el lóbulo, ¿sí? Lóbulo frontal, ¿sí? Se trata de una zona que es fundamental en el proceso de las emociones, ¿sí? Y según hay algunos doctores que nos comentan, algunos especialistas, no exige o no existe un gen de la maldad del ser humano, o sea, no hay un gen como tal, lo heredó, ¿no? Es la genética, etcétera, según algunos estudios recientes, ¿sí?
Pero hay circunstancias biológicas y culturales que van a propiciar la perversidad, ¿sí? Y quizás estas podrían ser las explicaciones más interesantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambas son producidas o aparecen en la vida mental cuando ocurre en la historia de la infancia, ¿sí? ¿De dónde se forma la maldad? ¿De dónde sale? Bien, es producida y aparece en la vida mental cuando ocurre la historia, ¿sí? De infancia. Llámese carencias afectivas, llámesele trauma, llámesele, el trauma es un dolor tan fuerte que fue tan fuerte que produjo en mí el trauma y el trauma se queda, ¿verdad? Ok. En este caso, esas carencias, traumas, etcétera, severas del niño pequeño durante los primeros 1000 días de su vida, fíjate, donde los primeros 1000 días de su vida, no hablamos años, ¿sí? Una vez establecida en estas zonas fundamentales para la aparición de la maldad, esto se convierte en algo inmodificable, irreparable, ¿sí? ¡Ah, qué fuerte!, ¿no? O sea, ¿cómo queda aquí esta herida, ¿sí? Abierta, ¿sí? ¿Cómo queda esta herida abierta? Que a lo mejor le puse un parche, me acostumbré a vivir en ella, pero la infección quedó dentro. La infección está ahí dentro. ¿Qué lo produjo esa herida tan fuerte? ¿Sí? Ok, a ver, vamos a seguir avanzando. Entonces, para varios teóricos, entre ellos Freud, que es uno de nuestros referentes, dice que la infancia representa un sujeto en vías de construcción, ¿sí? También es un sujeto de sí mismo, ¿ok? Entonces, por ello, un aporte particular que va a brindar la teoría psicoanalítica a la ciencia criminal es comprender que la pena tiene efectos terapéuticos y puedes desvictimizar a una persona soslayada de una subjetividad y puede colaborar a la toma de conciencia del acto criminal por el castigo o incluso por su resignificación. O sea, vamos a ver qué lo hizo así, ¿sí? ¿Qué lo hizo? ¿Cómo fue desarrollando en su lóbulo frontal la maldad? ¿Quiénes fueron los participantes? ¿Sí? ¿Quiénes fueron los interventores ante esta situación? ¿Quiénes desarrollaron? A pesar de la teoría que esté descrita como tal, ¿cómo fue que surgió un acto perverso, como inicié hablando aquí? ¿Cómo fue el humano como ser perverso? ¿Cómo fue esa transformación para llegar a un acto criminal? ¿Sí? Sí, como dicen, hemos visto infinidad de películas, cómo es la construcción, qué hicieron de él, cómo lo abusaron, lo violaron, cómo agarraba animales, los destrozaba, bla, 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 bla. Pero si estamos hablando de este punto, cuando hablamos de la infancia es destino, lo cual no significa que la persona no podamos cambiar a lo largo de la vida. Por supuesto que no, y lo hemos visto una y otra vez, y lo han dicho aquí ustedes. A pesar de que tuve una vida tronada, ¿sí? ¿Cómo pude reeducarme y reconstruir a pesar de, por mi elección, a vivir en qué lado, en luz o en sombra? ¿Sí? El ser humano tiene la tendencia actualizante, siempre va a buscar querer salir. Y lo ves, muchas personas allá afuera quieren salir de ese hoyo oscuro. Hay veces que no encuentran las condiciones y hay veces que nosotros mismos pareciera que también los enviamos, ¿sí? O en vez de querer ayudar a salir, ¿sí? Excluimos, ¿sí? O también nosotros puede ser que el ser humano también, no, ¿cómo crees? Tú ya eres así, eres malo, ¿sí? No puedo reconstruir, no puede ser que tú te puedas reconstruir. Si tú ya mataste, vas a seguirlo haciendo. Y ese es un tema muy fuerte que incluso vemos
en los penales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya nació así y así va a ser, y la otra persona quiere un cambio, pero muchas veces hasta ni el mismo sistema le permite o le cree que pueda hacer. ¿Por qué? Porque está la etiqueta, tú ya eres así, así. Pero por eso entran otro tipo, ¿sí? Por eso va a entrar otro tipo de especialistas para determinar esta situación. Su maldad está extendida en el lóbulo frontal, va a volverlo a hacer, ¿sí? Va a incidir una y otra vez, sí, vamos a hacerlo. Pero también es importante identificar, ¿sí? ¿Desde dónde? En este punto, el motivo principal de vida manifestado desde nuestras más tiernas infancias es la búsqueda del placer. El niño busca aquello que le resulta agradable y evita aquello que le resulta doloroso. Este proceso de búsqueda, evitación que se da en diversas maneras durante nuestra existencia. Incluso es de ahí cuando decía su compañero, ¿sí? No pegues. Fíjate cómo hizo, no pegues. El niño dice, no pego, y sigue haciéndolo. Fíjate cómo le explicaste, de hecho es psicoanálisis, incluso ahí va la parte lingüística. Me dijeron que no pegue, entonces no pego y sigo pegando, ¿sí? Cuando me dicen, no hagas esto, no hagas esto, ¿sí? Lo decía un ejemplo Freud desde la masturbación. No te masturbes porque eso es malo. Nunca me explicaron por qué era malo, pero te van a salir pelos en las manos. No lo hagas. ¿Por qué lo prohibido me llama tanto la atención? ¿Por qué a esto que me dijeron que no lo hiciera voy y lo quiero hacer? Y por eso voy y me masturbo, ¿sí? En privado. Y siento el placer de hacerlo, ¿sí? Porque incluso aquello que me han dicho que no, nunca tuve una explicación como tal, quiero seguirlo haciendo, ¿sí? Por ello, dice que el niño busca aquello que le resulte agradable y evita, obviamente, lo que le va a resultar doloroso. Y este proceso de búsqueda, evitación de diversas maneras durante toda su existencia. Por ello, en este punto se lanza la teoría psicoanalítica, con una hipótesis de las motivaciones inconscientes en el acto criminal. La explicación del acto de vía de motivaciones totalmente inconscientes. Para ello, Freud rescata esta parte, invitando a dictar una conferencia en seminario que él habla, ¿sí? El psicoanálisis y el diagnóstico de los hechos en el procedimiento judicial. Aquí se hace una antinomía, ¿sí? Hay un micro prendido, si me pueden apoyar, por favor. Sí, entre el papel de una entrevista a un criminal llevando a cabo por un jurista, ¿sí? Y esta entrevista llevada a cabo por el psicoanalista para entender esta diferencia, sostiene que es cierto que toda palabra transmitida contiene explícitamente un poder oculto cuando te decía, no pegues. El hecho de llevarla a cabo esta situación de análisis, ¿sí? Va a llevar a cabo la diferencia entre identificar cuál fue el contexto de este acto criminal que tiene que ver entre un psicoanalista y un acto jurídico. Vamos a ver de dónde surge esta situación, ¿sí? Para ello, en este caso, vamos a identificar los delincuentes por sentimiento de culpabilidad. Vamos a identificar que hay detrás de ello una neurosis, ¿sí? Un aporte particular que brinda la teoría psicoanalítica a la ciencia criminal es comprender que la pena tiene un efecto terapéutico, ¿sí? Puede desvictimizar a una persona soslayada de una subjetividad y puede colaborar en la toma conciencia de acto criminal por el castigo, por vía resignificación, porque me castigan, ¿sí? ¿Y por qué me castigan? Y tiendo a volverlo a hacer, ¿sí? ¿Por qué me castigan? No te masturbes, te castigo y te pego en las manos, ¿sí? Hubo una satisfacción previa a esto y lo quiero volver a hacer. ¿Por qué
produjo un placer, ¿sí? Y esto, ¿cómo va a ir teniendo en cuenta, ¿sí? Un avance, un avance, un avance, un avance. Y más si el individuo tiene unos grados de neurosis y psicosis, ¿sí? Por ello dice que teniendo en cuenta la segunda tópica, vemos que en el texto Neurosis y Psicosis de Sigmund Freud nos expone que la neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo y su ello, tanto que en la psicosis, el desenlace análogo de una similar perturbación de los vínculos entre el yo y el mundo exterior, ¿sí? Por ello, creo que no voy a ver esta parte. Quiero verte, quiero minimizar, ¿sí? Quiero dejar de presentar. ¿Cuál sería una pequeña conclusión de todo esto que acabamos de hablar? Que queda muy claro que la infancia juega un papel muy importante y donde vuelvo a retomar lo que ustedes mencionaron. Todos esos 6 años, esos primeros 6 años básicos de formación, sí van a tener un proceso cognitivo en el individuo. También van a tener una herida, una forma de marcar, herir, ¿sí? El hombre no es muy bueno ni malo, se va a ir construyendo en su proceso, ¿sí? Sin embargo, nosotros jugamos una parte muy importante, por eso dice, construyamos de nuestras infantes, aunque no sea mi hijo, ¿sí? Pero cuidemos de esa infancia, ya que de ello va a depender en lo que se van a convertir, ¿sí? Y no quiere decir que forme futuros asesinos, pero va a depender las heridas tan profundas que puede dejarle en un infante y que puede ir desarrollando en su lóbulo frontal la maldad, porque fue con lo que aprendió. Pero también hay individuos que nacen desde una forma, no dice que precisamente genética, no lo dice, pero sí va a haber una carga, ¿sí? Así como aquello que está comprobado, el padre alcohólico va a tener una carga genética en el hijo, ¿sí o no? Sí. Sí, comprobadísimo. Sí, por supuesto. Y lo dije hace rato, traigo la violencia en la sangre porque crecí con ella. También crecí con violencia, ¿sí? Y se va a detonar, por supuesto que sí. Y van a salir mis fantasmas, que son mis traumas. Van a salir mis monstruos también, ¿sí? Y lo van a detonar factores. Por ello, no es que el ser humano debe de estar contenido ante esto, también debe de reconocer sus dolores y sus fantasmas. Había por ahí una paciente que decía, no quiero recordar esto. Pues tienes que recordarlo, porque si no, no lo comprenderíamos. Sí, Sergio, a ver, sí, fue Aime, adelante. Y creo que se está acabando nuestra clase, está buenísimo esto. Okay. Profe, quiero recapitular eso de lo que acaba de decir usted, eso es cierto, y vuelvo y reitero, ahí yo creo que, o sea, por lo menos yo tengo a mi papá que le gusta mucho el licor, ¿sí? Somos 5 hermanos, todos somos varones, pero hubo algo que yo lo probé por primera vez y yo decía, voy a ver qué se siente, ¿no? Y cuando yo mismo, que eso que usted acaba de decir, cuando yo mismo me doy de cuenta, me di cuenta que eso no era lo correcto, ¿no? Y yo corté enseguida. Entonces, mis otros hermanos, dos de los otros dos, ellos sí continuaron. Entonces yo decía, ahí es donde están todas las cosas, están plasmadas ya, y solo hay que recordarlas. Exacto. Muchas gracias, Sergio. Se nos acabó la sesión. Tenemos otra sesión